antes que nada, contexto. Corría el año de 1925 y Leguía gobernaba en su segundo periodo después de cambiar la Constitución y de ser reelegido el año 24, cuando él fue el único candidato. José Santos Chocano era un poeta que ya por ese entonces tenía fama continental. La municipalidad lo había coronado con laureles de oro en 1922. Era amigo de Leguía y apostaba de manera pública por las dictaduras organizadoras como modelo de gobierno en América Latina. Edwin Elmore era una joven promesa de las letras y de la unión intelectual del continente en torno a ideas más liberales y democráticas, y comenzaba a ser conocido en toda Hispanoamérica. Hasta que... Chocano publica un manifiesto pro dictaduras latinoamericanas y es contestado por el escritor mexicano José Vasconcelos, tratándolo despectivamente. Chocano a su vez responde subiendo la apuesta con más duros adjetivos. Luego, varios intelectuales peruanos se solidarizan con Vasconcelos, entre ellos Luis Alberto Sánchez y José Carlos Mariátegui. Pero quien va más allá es Elmore, que escribe un artículo atacando a Chocano, pero que nunca es publicado, quizás por lo ofensivo. El artículo llega a manos de Chocano, que llama por teléfono a Elmore y le dice: ¿hablo con el hijo del traidor de Arica? Ese detalle es parte de otra historia, pero imagínense el insulto. «Eso no se atrevería usted a decírmelo en mi cara», le respondió Elmore. Pero hay destino que tejes tus redes tan invisiblemente. ¿Cómo sujetas en tu manto trágico las vidas de los mortales? Ese día, ambos llegan al hall del flamante edificio del comercio con la intención de publicar sendos artículos respondiéndose mutuamente. Elmore baja de la redacción hacia el hall y se encuentra con Chocano. Coge al poeta por la solapa y comienza a bofetearle. Chocano, retrocediendo, se libera y entonces... Pequeños farsantes todos ustedes, generación de cucarachas brotadas en el estercolero de la oligarquía civilista. Y cuando le encuentre, le escupiré la cara para que si osa levantarme la mano, destaparle los sesos. Miserable, como he aplastado a Vasconcelos, te aplastaré a ti si no te arrodillas a pedirme perdón. Este fue el escrito que vino a dejar Chocano a la redacción. Pero lo que dejó fue un rastro de muerte y sangre cumpliendo la premonición de sus amenazas. Pero mejor dejemos que el redactor testigo nos narre los hechos. Las personas que presenciaban este lance no tuvieron tiempo de intervenir. De improviso, el señor Chocano, que había logrado desasirse de su contendor, extrajo un revólver del bolsillo. En esos momentos, el señor Elmore dio unos pasos atrás hasta llegar a la pared del hall, entre la puerta de la subdirección y la reja interior que da salida al vestíbulo. Allí se detuvo a unos 3 o 4 metros del señor Chocano. Partió el tiro. El señor Elmore se llevó ambas manos al lado izquierdo del abdomen y después de unos segundos de vacilación, salió caminando de la imprenta hacia la calle. Al atravesar la reja, se cogió a ella para no caer. Edwin Elmore moriría 2 días después, dejando viuda y una única hija en camino. ¿Y Chocano? Pues lo recluyeron en el hospital militar mientras duraba el juicio. Le dieron 3 años y antes de ratificar la condena, el Congreso de la República cortó el proceso, dejándolo libre. Pero hay destino que tejes tus redes tan invisiblemente. ¿Cómo sujetas en tu manto trágico las vidas de los mortales? Así es. En una vuelta circular, la vida de Chocano se extinguiría en 1934, asesinado de varias puñaladas en un tranvía en Santiago de Chile. Y todo lo que cuento quedó registrado en las páginas del Comercio.